Bienvenido al canal oficial de Rema Comunidad Cristiana. Esperamos que puedas disfrutar del siguiente mensaje. No olvides tomar nota y compartirlo en tus redes sociales. Bueno, vamos a la escritura hoy. Vamos a la palabra de Dios. Hoy con una predicación cuyo título le he manifestado: ¿por qué la voluntad de Dios es nuestra santificación? ¿Por qué? Porque dentro del propósito y dentro del plan de Dios está que nosotros seamos santificados. ¿Por qué Dios pensó eso para nosotros? ¿Por qué Dios vio conveniente que seamos santificados? ¿Qué significa ser santificado? ¿Qué significa la santidad? ¿Cómo vivimos esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo escogemos vivir de una forma santa cada día? Bueno, de eso se trata la predicación de este día, así que muchísima atención con este tema que hoy vamos a elaborar con la guianza del Espíritu Santo. Que el Señor nos guíe y que también nos ponga en nuestro corazón una decisión de reposo y de calma para poder recibir con fe su poderosa palabra. Bueno, alguien me preguntó recientemente, a mí usted sabe que me encanta dialogar, es una de mis habilidades, de mis virtudes, me encanta conversar. Y en estos días me senté con un pastor amigo que está pasando por un problema y me pidió que le acompañara en ese dolor que está viviendo. Y conversando con él me hizo una pregunta interesante. Me dijo: Daniel, ¿cuál crees que es la prioridad de la iglesia en nuestros tiempos? Son tantas. Son tantas, pensé, pero ¿cómo escojo una para decírselo? Creo que hay que ser específico a la hora de responder. Y entonces le contesté lo siguiente, le dije: pastor, creo que una de las grandes o la más grande prioridad que tiene la iglesia en nuestros tiempos es recuperar la prioridad de la santidad. Entonces se me quedó viendo así como con cara de sorprendido. Recuperar la prioridad de la santidad. Y a partir de ahí pues tuvimos una conversación muy interesante, del cual se desprende esta predicación que hoy vamos a tener aquí. ¿Qué significa esto de recuperar la prioridad de la santificación? Bueno, quienes nos dedicamos a la vida espiritual, quienes nos dedicamos a la vida de iglesia, nos damos cuenta de la terrible competitividad que en las últimas décadas está viviendo la iglesia con relación al mundo. Claramente en el Nuevo Testamento, cuando vemos el ministerio de Cristo, nos damos cuenta con precisión de qué manera Jesús nos envía al mundo con un objetivo, nuestra misión: glorificar a Dios a través del cumplimiento de la comisión. ¿Y eso qué significa? Es llevar al mundo el mensaje de salvación, de esperanza, de fe, que solamente hay en Jesucristo. Es anunciarle a este mundo la oportunidad de la salvación que solo existe por medio del mérito del mundo. Pero resulta que en las últimas décadas ha estado actuando un fenómeno que me parece altamente preocupante. En la actividad de la iglesia de ir al mundo a compartir el evangelio, parece ser que la iglesia entonces ha establecido como una estrategia parecerse al mundo, para llevar el mensaje al mundo. Y creo que eso lo que ha provocado es un debilitamiento en la prioridad de la santificación. Porque el Señor no nos envió a ser semejantes al mundo. Él nos dijo que fuéramos al mundo a anunciarles el evangelio. Él en ningún momento nos dijo que nos hiciéramos semejantes a ellos, ni que viviéramos como ellos. Tampoco nos pidió que acomodáramos nuestra fe a lo que el mundo cree, a lo que el mundo piensa, o la forma en cómo el mundo procesa su destino y su vida. El mensaje ha sido contundente y claro: vayan al mundo y lleven el mensaje de luz a las tinieblas.
Pero parece ser entonces que a la iglesia se le ha ocurrido torpemente la idea de ser semejante al mundo y desde ese lugar entonces proclamar la verdad. Eso ha provocado toda una suerte de deterioro, confusión y perturbación en la vida de la iglesia, donde claramente hoy tenemos que cuestionar muchísimas de las actividades que hacemos. Tendremos que cuestionar la forma en cómo estamos proclamando el Evangelio. Tendremos que cuestionar cuál es el contenido del Evangelio que estamos compartiendo. Pues si existen hoy predicaciones que están en vías de extinción, son justamente aquellas que confrontan al pecado, a la santidad, a la verdad, a la proclamación de la Escritura. Son aquellas predicaciones que nos confrontan contra nuestro pecado y la naturaleza pecaminosa y que nos hacen ver que tenemos que activamente, intencionalmente, continuamente, diariamente trabajar en separarnos del pecado y perseverar en nuestro camino de fe, de esperanza hacia Cristo. Hoy entonces parece ser que la secularización de la iglesia, como algunos le han llamado, lo que ha provocado es un alejamiento de la doctrina bíblica para comenzar a hablar más temas motivacionales, temas relacionados a psicología, temas relacionados al bienestar, a la comodidad. Y estos temas endulzan el oído de la gente, pero ninguno de esos mensajes salva. Ninguno de estos mensajes nos llevan a la salvación. Todos estos mensajes, lo contrario, nos alejan, colocan nuestro interés en nosotros mismos, nos evocan al hedonismo, al placer, al bienestar, al estar bien, al vivir bien, pero nos alejan una y otra vez a la verdad de la Escritura, a la confrontación de la santidad, a la vida pecaminosa y a la decisión constante que debemos de tener como creyentes de mirar a Cristo y vivir en función del Señor. Es un dilema, es un conflicto que tiene la iglesia de nuestros tiempos, que cada vez se hace más abundante, donde no necesariamente ver edificios llenos de gente es sinónimo de santidad. Y hoy vamos a comprender qué significa esto. El título de este mensaje es: La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si tuviéramos que pensar en todos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas como iglesia, definitivamente tendría que decir que el más grande y más importante propósito de Dios en nosotros es que nosotros tengamos una vida santificada. Si hay algo que a Dios le alerta en nosotros, y lo veremos hoy claramente y contundentemente en el texto bíblico, es que vivamos de una vida digna y santa, que dé honor a su gloria, que dé honor a su presencia, que dé honor al Evangelio, que dé honor a lo que hemos creído y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero comencemos por una definición para aquellos que quizás son más nuevos en la fe y que se preguntan hasta aquí en esta predicación: ¿qué es la santificación? ¿Puede un ser humano, pecador, inmoral, ser santo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra este proceso? Bueno, la Biblia dice que cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, cuando le hemos abierto nuestra vida a Él, cuando hemos decidido entregarnos a Él, cuando hemos reconocido nuestra naturaleza de pecado, cuando hemos venido conscientes y responsables ante Él para presentar nuestra naturaleza de pecado y nuestra necesidad de arrepentimiento, en nuestra vida sucede un fenómeno espiritual que se llama la conversión. Otra forma de comprenderlo es el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan el diálogo con Nicodemo? Predicamos de esto hace algunos meses atrás. En ese diálogo entre Jesús y Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Ese nacimiento no es un nacimiento fisiológico como el que todos tuvimos por causa del sistema reproductivo. Ese no es el nacimiento que está hablando Jesús en ese pasaje de Juan capítulo 3. Él habla de un nacimiento del Espíritu, un nacimiento que es provocado por la fe a través del Espíritu y de la palabra de Dios. Que el Espíritu de Dios, como agente regenerador de nuestra vida espiritual,
cuando viene a nuestras vidas, provoca un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, y literalmente es nuevo, porque Dios a partir de ese momento considera diferente nuestro pasado y comienza a creer distinto nuestro presente y nuestro futuro. Este nuevo nacimiento, al nacer de nuevo a través del Espíritu Santo, tiene un objetivo, y es comenzar a producir en nosotros una semejanza en Cristo. Eso es impresionante. El propósito de Dios es hacernos semejante a Él. Y el Espíritu Santo es ese agente de transformación. He dicho, el agente de regeneración y transformación en nuestra vida, que impulsa, que motiva ese cambio y esa transformación para que cada día seamos más semejantes a Él. Ser más semejantes a Cristo. ¿Y qué significa esto? En un sentido práctico, lo que el Señor busca a través de la obra del Espíritu Santo, a través de esa obra de transformación, de nuevo nacimiento, de la presencia del Espíritu Santo, que nos impulsa a ser como el Espíritu Santo, es a dejar de vivir bajo la influencia y el control del pecado, una naturaleza pecaminosa que no se quita a pesar de que le entregamos nuestra vida a Cristo. Eso quiere decir que aunque le entreguemos nuestra vida a Cristo, hay una naturaleza de pecado que sigue actuando en nosotros, pero ahora hay una nueva condición. Y ahora el pecado no tiene gobierno, no tiene dominio sobre nuestras vidas, sino que ahora somos controlados, dirigidos y fortalecidos con el poder del Espíritu de Dios, el cual nos da la capacidad y el dominio para poder controlar esa influencia del pecado y de la naturaleza de pecado en cada uno de nosotros. Qué maravilloso plan de Dios. Eso quiere decir que aunque por este tiempo todavía tengamos que experimentar la naturaleza del pecado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, ahora no podemos decir, no tenemos excusa, porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos ayuda, que nos da su auxilio para poder vencer esa tentación, no sucumbir ante ella y vivir, tener una vida agradable a Dios, una vida que glorifique a Dios. Así entonces, en un sentido sencillo de definir, la santificación es nuestra separación de la vida pecaminosa y de la influencia del pecado en nuestras vidas. ¿Qué es santidad? Es más de Cristo cada día en nosotros y es menos del mundo en nosotros. Santidad es crecer en la imagen de Cristo y de crecer en nuestra motivación por el pecado y por las actividades del mundo. Una pregunta que me hacen es: ¿cuánto tarda el proceso de santificación? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto se tarda para ser plenamente santo? Y la respuesta es muy simple: dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida dura nuestro proceso de santificación. ¿Cuándo termina? Hay dos posibilidades. Terminará cuando muramos y partamos con Cristo. Y dice Pablo que eso es muchísimo mejor. O cuando Cristo venga. Porque cuando Jesús venga, Él va a quitar de nuestra naturaleza el pecado, la influencia del dominio del pecado. Va a quitar de nosotros la naturaleza pecaminosa. Y yo le explicaba a mis hijos, y por más que usted piense en hacer pecado, no podrá. Por más que usted desee pecar, no lo va a poder hacer. Porque ni siquiera podrá pensar en el pecado. Porque no tendrás una naturaleza pecaminosa. Seremos plenamente como Cristo fue, quien vivió sin una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado en el vientre de su madre por el Espíritu Santo. Él no heredó una naturaleza caída como nosotros, porque Él no tuvo un proceso de gestación como el nuestro. Él fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Jesús no conoció el pecado hasta estar en la cruz del Calvario, donde Él se vuelve pecado por nosotros,
porque Él carga todo nuestro pecado allí para sacrificarse y morir y pagar el precio. Y a esto la Biblia le llama la obra de la redención. Hemos sido justificados por la causa de Cristo. Ocupando Él nuestro lugar, Él expió y quitó el pecado en nuestra naturaleza. Entonces, el proceso de santificación es un proceso constante en nuestras vidas. Pues como sabemos, todos batallamos contra áreas de influencia de pecado de forma constante. Y deberíamos de tener claro e identificados cuáles son esas áreas de pecado. Una de las grandes tareas de la vida discipular implica reconocer, saber, identificar, conocer cuáles son esas áreas de pecado que enfrentamos. Pues las que enfrenta Daniel son diferentes a las que enfrenta Toño, son diferentes a las que enfrenta Joseph, son distintas a las que enfrenta Carmen. Cada uno tiene una lucha personal, particular, contra el pecado, y es una responsabilidad de la vida discipular reconocer cuáles son esas luchas y cómo tenemos que enfrentarlas. Entonces, el proceso es activo. Constantemente estamos trabajando en esa santificación. Una pregunta sencilla: ¿qué hemos hecho hoy a favor de la santificación? Bueno, vean qué hermoso, hemos venido a reunirnos, hemos estado juntos, hemos adorado juntos a Dios, estamos aquí escuchando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que vivifica y sustenta nuestra alma. Es un gran beneficio. Es posible que algunos de los que estamos aquí estarán pensando en lo que hay que llegar a hacer hoy a la casa, el almuerzo, están pensando en lo que hay que hacer durante la semana, pero conduzcamos nuestros pensamientos a la santificación. Este no es un momento para pensar nada más que en lo que estamos elaborando aquí, en lo que Dios nos está hablando, en el mensaje que Dios está trayendo hoy a nuestras vidas. Y esa es la batalla de la santificación. La batalla de la santificación implica un control de nuestros pensamientos, principalmente cuando están perturbados, cuando están desequilibrados por la ansiedad, por el miedo, por el estrés, por el activismo, o por el pecado, por la inmoralidad, por el odio, por el resentimiento, por la ira. Predicábamos de esto hace unas semanas. Algunos estudiosos sobre este tema han dicho que la santificación se puede describir en 3 fases. Y a mí me gusta explicar esto siempre porque me parece que esto ilustra muy bien el concepto bíblico de la santificación. Ellos le llaman a esas 3 fases de esta manera: la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Veo que hay algunos que están apuntando muy bien. Número 1, la santificación posicional. Número 2, la santificación progresiva. Y número 3, la santificación final. A ver, explique esto por favor, Daniel. La santificación posicional, ¿qué es? Muy sencilla. Esta explica que la Biblia nos enseña que todos los hijos e hijas de Dios ya hemos sido separados y santificados por la obra de Cristo. ¿Cuál es el requisito? Creer en Él, creer en su obra expiatoria y confiar en su obra santificadora. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hace una santificación posicional. ¿Eso qué significa? Dejamos de ser pecadores ante sus ojos para ser santos ante Él. Y así entonces merecedores de su gracia, de su favor. Qué gran sacrificio el de Cristo, qué gran obra hizo. Ahora, en vez de ver en nosotros pecado, lo que ve es gracia, misericordia, porque Él nos hizo santos. No era un mérito que pudiésemos tener por nuestras propias condiciones. Todo esto se lo agradecemos a Cristo. Él fue el que hizo todo para hacer lo posible para nosotros. Nosotros teníamos una naturaleza muerta, caminábamos, teníamos vida biológicamente hablando, pero muertos espiritualmente. Y nuestro destino, la condenación. Pero vino Cristo y transformó esa condición en nuestras vidas. E hizo una santificación posicional. Vino a santificarnos a través de su obra. Y todos hemos sido santificados por medio del mérito de Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario.
Pero esa es la santificación posicional. ¿Cuál es la santificación progresiva? Es la que estamos viviendo todos los días de nuestra vida. Es la que estamos aquí nosotros intencionalmente predicando en esta mañana. Cada vez que Cristo vino, ahora entonces nos impulsa, nos motiva a perseverar en la fe, a caminar en Él, a vivir en Él, a separarnos del pecado y de las prácticas pecaminosas, para elegir, escoger, vivir para Él, tener una vida que glorifique cada momento y cada tiempo su nombre. Esa es la gran pregunta de esta prédica. ¿Estaremos glorificando a Dios con nuestras elecciones, con nuestra vida, con la forma en cómo vivimos, cómo controlamos nuestros impulsos, cómo administramos nuestra mente, cómo conducimos nuestra conducta? Eso es santificación. Cuando nos separamos de la vida del mundo y del pecado y elegimos una vida conforme a la Escritura y la dirección y la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta y que actúa en cada uno de nosotros. Finalmente, el concepto de la santificación final. Bueno, pues como lo dice su nombre y como lo he dicho ya, esta es una santificación completa donde un día, dice la Escritura, seremos semejantes a Cristo, seremos como Jesús. ¿Y eso qué significa? Que ya no habrá más naturaleza de carne, ni pecado, ni concupiscencia, ni inmoralidad que pueda producirse en nuestros corazones o en nuestras mentes. Seremos semejantes a Cristo. Y ese día dichoso y glorioso, con el cual a veces me siento a pensar cómo será, cómo viviremos ese momento. Ese día será cuando Cristo regrese. Qué poder, qué gloria, cómo sacará de nosotros esa naturaleza de pecado y nos transformará en un cuerpo para glorificarle para siempre a Él, la vida eterna. Qué expectativa, qué emocionante. Deseo ver ese momento, Señor. Deseo disfrutar de ese tiempo, cuando ya no tenga que luchar contra pensamientos pecaminosos, cuando ya no tenga que pensar en pecado, cuando ya no tenga que tener impulsos pecaminosos. Viviré en libertad, ya no habrá sufrimiento ni dolor. Seré libre, seré libre. Pero bien, con todas estas definiciones en mente, vamos a ir al texto bíblico, y el que he escogido como base fundamental de esta predicación está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y le invito por favor que busque ese texto conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica, una iglesia gentil. No era una iglesia judía, era una iglesia gentil. Y trae un mensaje muy interesante Pablo aquí, que vamos a leer, al menos yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Si no tiene esa versión, léala en Reina Valera, que es la mayoría de nosotros aquí, o más bien la mayoría usan esta versión. Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Déjelo ahí un momento. Pensemos en lo que Pablo nos está recomendando en este pasaje, lo que le recomendó a los tesalonicenses y que ahora también es una recomendación para nosotros. Dios le dice a los tesalonicenses:
Les pido que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Vea qué gran consejo nos encontramos hoy en la Escritura para todas y todos nosotros. Dios nos está hablando en esta mañana a través de su palabra y nos está diciendo: espero que progreses en la forma de vida que le agrada a Dios. Si volvemos a las 3 fases de la santificación, ¿cuál es la que definiría este pensamiento de Pablo? Es la santidad progresiva, ¿de acuerdo? Porque él dice: deseo que sigan progresando en el modo de vivir que le agrada a Dios. Eso quiere decir que si hay una forma de vida que agrada a Dios, hay una forma de vida que no le agrada a Dios. Pero Pablo está recomendándole a los tesalonicenses aquí que reciban, que practiquen, que vivan, que manifiesten la vida que le agrada a Dios. Qué gran consejo. Ahora, podemos preguntarle a la Biblia: ¿cómo tener una vida que le agrade a Dios? ¿Qué significa eso? Y entonces es donde Pablo en el verso 3 responde con la base de esta predicación de hoy. Y nos dice que la voluntad de Dios es que sean santificados. Si alguien en algún momento le llega a preguntar: ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Aquí tienes una gran respuesta. Una respuesta totalmente bíblica para responder a una pregunta que a veces se nos hace un colocho en la cabeza. Estos días conversaba con un hermano de nuestra iglesia con este tema. ¿Cuál es mi propósito? El propósito de Dios para su vida y la mía es que tengamos una vida de santificación. En Romanos capítulo 8, verso 29, el apóstol Pablo define esta manifestación de la santificación. Él dice, Romanos 8, 29, porque a los que Dios conoció de antemano también les predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Nótese que la santificación es un proceso de transformación de una vida que no le agradaba a Dios, que veía en nosotros, a una vida que ahora le agrada a Él. Es un proceso de transformación de una vida cuya imagen era el mundo a una vida cuya imagen ahora es Cristo. Por eso Pablo dice aquí en Romanos que estamos siendo transformados según la imagen de su Hijo. Y por eso me he atrevido a decir que en la santificación final seremos plenamente como Cristo. Porque el proyecto de Dios que tiene en la santificación con cada uno de nosotros es que cada día se nos vea más Cristo y menos este mundo, que vea más Cristo en nosotros y menos mundo en nosotros. Ser cada día más semejantes a Cristo en su forma de pensar, de vivir, de actuar, y menos mundo. Santificación desde Romanos 8, 29, como lo hemos leído, significa ser transformados según la imagen de Cristo. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que significa ser más semejantes a Cristo. Significa vivir separados del control del pecado y de la influencia pecaminosa que desea el pecado actuar en cada uno de nosotros. El pecado es una condición muy agresiva en la vida de un ser humano, porque el pecado tiene una misión que es adueñarse de nosotros. Es absolutamente agresivo. Ahora que estamos familiarizados con los conceptos de virus, podríamos poner una metáfora y decir que sin duda el pecado es el virus más contagioso que pueda existir y que tiene como objetivo adueñarse de nosotros y dominarnos, hacernos esclavos, dice Pablo en Romanos, y obligarnos a vivir en función de Él. Pero ahora Dios diseñó un plan regenerador que se llama la santidad, donde Él a través del Espíritu Santo nos impulsa y nos ayuda para dejar de vivir bajo ese control pecaminoso y dejar de vivir bajo esa influencia pecaminosa.
No es algo que podamos hacer en nuestra propia naturaleza, pero claramente Dios sí lo hace a través de su poder que actúa en nosotros. Para el ser humano sin Cristo, lo que aquí Pablo llama en este texto los paganos, es imposible, es técnicamente imposible, es bíblicamente imposible que puedan controlar la naturaleza pecaminosa. Pero para aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, ahora tenemos la capacidad para vencer en la tentación y no sucumbir ante el pecado. Ahora en Cristo el pecado ha perdido, y así lo creo, su dominio sobre cada uno de nosotros. Ahora en Cristo el pecado perdió el dominio, el reino que tenía en mi vida. Ahora Cristo vive en mí. Filipenses capítulo 1, verso 6, no lo busquen, lo leo. Estoy convencido de esto, dice Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando cada día de Cristo hasta que el día de Cristo Jesús. Nótese cómo Pablo tenía claro este principio, cómo la santificación es un proceso progresivo donde nos vamos perfeccionando. Es maravilloso, pensemos en esto un minuto. ¿Cuántos de nosotros hace 10 años, los que somos un poco más viejos, teníamos una lucha con un pecado específico y hoy ha dejado de existir esa lucha? Tendremos otras, pero aquel que hace 10 años nos atormentaba, nos golpeaba, nos hacía caer de la santificación, gracias a Cristo y a través de su obra del Espíritu Santo, a través de nuestra perseverancia en la fe, a través de nuestra obra de ser perfeccionados por medio de Cristo, hemos logrado esa victoria en el Señor y ahora estamos libres de ese pecado que hace 10 años nos controlaba y nos dirigía. Es por eso que veo a Pablo decir esto. Él irá perfeccionándonos cada día hasta el día de Jesús, hasta el día de que Cristo venga. Por eso perfeccionamiento en la Biblia es igual que santificación y significa exactamente lo mismo. Una separación de la naturaleza del pecado, un control de la naturaleza del pecado y un dominio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así las cosas, entonces, vemos cómo el propósito de Dios es que cada día tiene la intención de hacernos más santos y transformados a la imagen de Cristo, como lo he dicho. Así se cumple el propósito de la redención, de tal forma que hemos recibido por gracia la salvación, pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y su poder y su presencia en nosotros para poder vencer, luchar, triunfar contra la naturaleza del pecado. Si decimos entonces que la voluntad de Dios, así dice Pablo en Tesalonicenses, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿cómo se practica esto? ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Bueno, volvamos al texto bíblico, volvamos a Primera de Tesalonicenses y respondamos esta pregunta. Capítulo 4. Pablo explica de qué manera nos santificamos. Y él dice ahí, deben de apartarse de la inmoralidad sexual. Es una forma muy práctica de hablar del apóstol Pablo aquí. ¿Cómo practico la santificación? Le dice a los tesalonicenses, apártense de la inmoralidad sexual. Claro, esto tiene toda una cosmovisión histórica, cultural. Estamos hablando de una iglesia que estaba en una comunidad gentil, donde la prostitución era normalizada, donde las prácticas de sexualidad inmoral estaban normalizadas, donde todo el mundo pensaba que el sexo ilícito fuera del matrimonio era una práctica común, totalmente legítima y avalada. Qué poco hemos avanzado en 2000 años, ¿no? Y Pablo entonces dice, la voluntad de Dios es la santificación. ¿Cómo se practica eso? Apártense de la inmoralidad sexual. Dice, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de manera santa y honrosa. Wow.
no dejándose llevar por los malos deseos, como aquellos que no tienen a Cristo. Que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de los demás, porque esa es una actitud que no provoca santidad. Eso es tener un corazón utilitario, eso es ser narcisista, eso es desearle a los otros el mal. Y Pablo le recuerda a los tesalonicenses: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y dice algo muy profundo: rechazar estas instrucciones no es rechazar a un hombre, dice, es rechazar a Dios, quien nos ha dado el Espíritu Santo. Llama la atención lo enfático que es el apóstol Pablo en enumerar que los enemigos de la santidad comienzan por la impureza sexual. El primer enemigo de la santidad, dice Pablo en esta lista de pecados que enumera aquí, es el pecado sexual. Ahora piensen esto. Yo decía al inicio de esta predicación que uno de los grandes conflictos de la iglesia contemporánea es que se ha mundializado. Si piensa cómo se describe el mundo actual en esa normalización de un sexo desenfrenado, de una sexualidad abierta, de una sexualidad sin estructura, sin norte, donde todo es lícito, todo es permitido y todo tiene que ser avalado, donde lo que Dios reconoció como bueno y puro ya para la sociedad del mundo ha sido totalmente cuestionado, y ahora lo que Dios llamó impuro, lo que Dios llamó inmoral, el mundo llama la nueva normalidad. Donde el mundo se ha encargado de hacer algo que ha sido muy llamativo, que es la normalización de las conductas pecaminosas. Es un abandono a la fe, es un abandono a la Escritura, una minimización a lo que Dios dijo y una normalización de la conducta pecaminosa. Y nosotros como iglesia estamos absorbiendo ese modelo, pensando ese modelo, escuchando ese modelo, viviendo en medio de ese modelo. Qué pertinente el mensaje de hoy. Porque la santidad, dice Pablo, implica apartarnos de la inmoralidad sexual. Por eso es que cuestiono cuando el modelo de la iglesia quiere normalizar, quiere mundializarse para decir, esta es nuestra estrategia para atraer al no convertido. Pero cuando el nuevo convertido viene, ¿cuál es el mensaje que le damos? Porque si el no convertido viene a nuestra iglesia y lo que escucha es de bienestar, pero no escucha que tiene que tener un arrepentimiento de pecado para que tenga salvación, entonces, ¿cuál habrá sido nuestra jornada evangelística? ¿Cuál ha sido nuestra jornada de proclamación del reino de Dios? Si nuestro mensaje se queda en el bienestar, ¿cuándo el pecador escuchará que tiene que arrepentirse? ¿Cuándo el pecador tendrá que escuchar que solo el perdón de pecados nos llevará a la presencia del Señor? Con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, entiendo al escuchar a Pablo en Primera de Tesalonicenses, debemos de obedecer el propósito de Dios. Por eso el Señor nos ha revelado su voluntad por medio de su palabra, para que nosotros la creamos y la obedezcamos. Pues cuando Dios ve a sus hijos, sus hijas haciendo su voluntad, la Biblia nos enseña que Él se complace y se deleita. Eso quiere decir que aunque vivamos en un mundo tan deteriorado como el que tenemos hoy, aunque vivamos en un mundo donde normalizó la conducta pecaminosa, nuestra tarea, nuestra labor como iglesia seguirá ser defender el Evangelio, defender la palabra de Dios, defender la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Conforme a esta predicación podemos decir que si Dios se deleita en sus hijos que obedecen su voluntad, al vernos crecer Dios en nuestra santificación cada día, es lo que Pablo dice en la introducción de este pasaje, al motivar a los tesalonicenses a seguir progresando cada día en un modo de vivir
que agrada a Dios. Si hay una frase que me encantaría que te lleves grabada en el corazón hoy, es esta: el propósito de Dios es nuestra santificación, que traducido es tener una vida cada día que le agrade a Dios. Una vida que agrade al Señor. El salmista lo dice de esta forma: sino que se complacen los que le temen, en los que confían en su gran amor. Dios se complace en los que le temen. Dios se complace en los que hacen su voluntad. Dios se complace en aquellos que confían en Él. Dios se deleita en sus hijos e hijas que hacen su voluntad. Salmo 147, verso 11. Ahora traigámonos esta predicación para nuestras vidas. El Señor tiene un propósito claro a favor de nuestras vidas. Así lo hemos concluido y hemos entendido en esta predicación. Ese propósito es nuestra santificación. Cada día hemos entendido la santificación progresiva. Debemos de examinar nuestros corazones, nuestras vidas, por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Es un trabajo constante, es una disciplina espiritual obligatoria que todos tenemos que practicar de forma constante. ¿Y qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué hacemos cuando examinamos nuestro corazón? Debemos de identificar cuáles son esas tendencias que llamaba yo hace un rato hacia esas prácticas pecaminosas. Una vez que usted identifique dónde es que usted está luchando con el pecado, porque lo peor en esto es ignorarlo. Cuando usted ignora las áreas de pecado, definitivamente es porque el mismo pecado lo tiene muy entretenido. Entonces nuestra obligación es la identificación, es saber cuáles son esas áreas. ¿Cómo es que estoy pecando? Debemos de venir al Señor en oración. Y lo primero que debemos de hacer es confesar nuestros pecados a Él. La Biblia nos exhorta que aquel que confiesa su pecado y se aparta, haya en el Señor perdón. Y debemos de rogar y suplicar a Dios por el arrepentimiento genuino en nuestro corazón para apartarnos realmente de ese pecado. Esa es la gran recomendación que nos da la Biblia a todos nosotros. Pero insisto, en medio de un mundo donde se normaliza el pecado, la actitud de un discípulo, de una discípula de Cristo será aprender a identificar esas áreas de pecado y de tendencia, de tentación que existen y actúan en nosotros. Debemos de venir a la oración pidiendo fuerza al Espíritu de Dios, al Señor, pedir sabiduría para vivir en obediencia y para poder cumplir el mandamiento de esta predicación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Termino con un texto de Romanos capítulo 6, verso 22. Lo vamos a ver allí. El apóstol Pablo dice en este texto: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Cosechen la santidad, porque ella conduce a la vida eterna. No podemos renunciar a nuestra lucha contra el pecado, iglesia. Estamos en ese proceso, estamos en la fase de la santificación progresiva, estamos peleando la batalla contra el pecado. No bajemos los brazos, no nos cansemos, pero por supuesto, no asumamos la naturalización que el pecado está haciendo en el mundo. Debemos de luchar de forma constante y precisa en todas aquellas áreas de pecado que hemos aprendido a identificar en nuestras vidas. Busque consejería, busque apoyo, busque grupos de oración. No pelee solo. Permanezca fiel en el Señor, haciendo su voluntad. Ponga los cuidados y ponga las barreras necesarias para evitar
caer en esas tentaciones. Sea inteligente y procure hacer la voluntad de Dios. Demos honor al Evangelio y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, o como lo dice el texto que hemos estudiado hoy, que nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestros pensamientos honren también a Dios. Que nuestra santificación sea nuestra voluntad. ¿Qué tal si estamos en pie? Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Un día Jesús tuvo una conversación con un joven rico. Y en aquella conversación, el joven rico se dio cuenta que necesitaba un sacrificio personal para seguir a Jesús y vivir en su reino. Pero cuando aquel joven se dio cuenta de aquel requerimiento, dice la Biblia que se marchó. Se marchó. Iglesia querida, no podremos aprender, no podremos decidir seguir a Cristo bajo nuestros propios términos. Eso es lo que está mundanizando la iglesia hoy. Vengan a Cristo, vivan como quieran. Solo venga a Cristo, venga a la iglesia, reúnase y viva como usted quiera. Todos son legalismos de los viejillos. No les crea, viva como usted quiera. No. En ese diálogo es claro, es enfático. Jesús le dijo al joven rico: ve y vende lo que tienes y repárteselo a los pobres. Tocó el dolor del joven rico. Y ante tal requerimiento, aquel sucumbió. Y su motivación de seguir a Cristo, de una manera que no fuese la que él creía, lo hizo mirar atrás. Hoy tenemos millones de seres humanos pensando lo mismo. Quieren seguir a Cristo porque hay que creer en algo, pero quiero seguirlo como yo quiero. Y entonces viene esta predicación y nos golpea de frente y nos dice: el propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Qué escogeremos? ¿Y cómo avanzaremos camino a ese día dichoso y glorioso, cuando Cristo venga y nos santifique por completo? Señor, hoy aquí todos estamos conmovidos por escucharte, hablarnos tan claro, tan contundente, tan directo. Hoy nos has exhortado en medio de un tiempo donde quizás hemos hecho lo de estos paganos: elegir adorarte a nuestra propia forma, elegir seguirte a nuestra propia forma. Pero no te deleitas en esto, Señor. No te deleita vernos actuar de una manera que no sea conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Es por eso, Señor, que hoy agradecemos el que hayas exhortado nuestro corazón, nuestra mente, que nos has llamado la atención para buscarte, para buscar en nuestro corazón qué es lo que se está debatiendo con el pecado y el mundo y nuestra vida de santificación. Porque tu palabra dice en Hebreos
Busquen todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo he comprendido, Dios, que no fue por mi mérito, sino el tuyo en la cruz. Que iniciaste un proceso de gloria en mí al santificarme a través de tu sacrificio vivo, precioso y poderoso. Pero que esa obra de santificación tiene que progresar en mi vida cada día, a través de la renuncia del pecado y de esa naturaleza de pecado que aún actúa en nuestros cuerpos. Porque mi destino, mi propósito y mi mayor anhelo, Señor, es tener una vida que te agrade. Porque si me diste tu vida, Señor, lo mínimo en gratitud y en obediencia que puedo hacer es responder a tu gracia, teniendo una vida agradable a tus ojos. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en esas batallas que cada cual hoy aquí está enfrentando y viviendo. Ayúdanos a vivir tu voluntad. Porque el Señor se complace con los que le temen y en los que confían en su gran amor. Que así sea. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, quiero bendecir a la iglesia en este día. Y quiero bendecirle con la palabra de Dios, con una oración que he tenido en mi corazón en estos días por ustedes. Y esa está en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que así sea en tu vida y en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo para todas y todos. Calma, nada detendrá tu fidelidad, y estar contigo no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad calma, nada detendrá tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y estar contigo no hay otro lugar que me llene, y en la tempestad calma, y nada detendrá
contigo. No hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma y me detendrá tu fidelidad. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Rema Comunidad Cristiana y en nuestra página web www.comunidadrema.com. Y si eres nuevo y has estado participando en nuestras transmisiones, queremos conocerte. Envíanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Somos comunidad, somos Rema.